Hubo una época donde incluso los coches familiares tenían estilo, mucho estilo. Y honestamente, algunas de estas wagons tenían más presencia que muchos deportivos de su época. Porque hoy, cuando la mayoría piensa en una wagon, imagina algo práctico, aburrido, hecho únicamente para familias. Pero en los años 50 y 60, las wagons americanas eran algo completamente diferente. Fueron diseñadas para llamar atención, para parecer algo especial. Así que en este video, vas a descubrir algunas de las wagons americanas más hermosas y sexys jamás creadas. Y algunas de ellas, honestamente, todavía parecen imposibles de ignorar hoy. 1955 Chevrolet Nomad. Esta wagon no debería verse tan bien. Y honestamente, quizá ninguna otra wagon americana resume mejor toda la elegancia de los años 50 que la Nomad. Porque incluso hoy, más de medio siglo después, todavía consigue llamar la atención inmediatamente. Imagina el impacto. La mayoría de las wagons de la época todavía eran vistas simplemente como coches familiares, prácticos, utilitarios, y entonces Chevrolet aparece con esto. Una wagon baja, deportiva, llena de personalidad, con líneas que parecían mucho más cercanas a un coupé de lujo que a un coche familiar tradicional. Y ahí está exactamente la magia de la Nomad. Porque este coche no parece construido pensando en practicidad, parece construido pensando en estilo. El techo inclinado, las exclusivas nervaduras cromadas en la parte trasera, la enorme cantidad de detalles refinados, todo transmite presencia. Y honestamente, es difícil encontrar otra wagon americana con tanta personalidad visual. Hay un detalle importante. La Nomad compartía gran parte de su inspiración con el Corvette de la época, y eso ayudó a darle proporciones mucho más deportivas y elegantes que otras wagons americanas de los años 50. Y eso cambiaba completamente su imagen, porque no parecía solamente una wagon, parecía algo especial. Debajo del capó podía recibir motores V8 bastante potentes para la época, transformando a la Nomad en algo mucho más interesante que simplemente un coche familiar bonito. Y eso ayudaba todavía más a su reputación. Cuando miras la parte trasera de la Nomad, es imposible no entender por qué se convirtió en una leyenda. La combinación entre el vidrio inclinado, los cromados y las proporciones bajas hace que el coche parezca casi un concept car producido en serie. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Chevrolet Nomad de 1955 puede superar fácilmente los $150,000 dependiendo del estado y originalidad. 1968 a 1970 Chevrolet Kingswood Estate. Esta wagon parece gigantesca. Y justamente por eso, su presencia es tan impresionante. Porque el Kingswood Estate representa el momento donde las wagons americanas alcanzaron un nivel casi absurdo de lujo, tamaño y estilo. Y honestamente, muy pocas consiguen transmitir tanta personalidad visual como esta. Imagina la escena. Principios de los años 70. Coches americanos cada vez más largos, más bajos, más exagerados, y Chevrolet transformando una simple wagon familiar en algo que parecía un auténtico transatlántico sobre ruedas. El resultado fue este monstruo. Una wagon enorme, elegante, llena de cromados, con una presencia imposible de ignorar. Y ahí está exactamente la magia del Kingswood Estate. Porque este coche no intenta parecer deportivo, intenta parecer importante. Las enormes proporciones, la gigantesca parrilla frontal, las líneas largas y fluidas, y los famosos paneles de madera laterales. Todo transmite el lujo americano clásico. Y honestamente, eso le da un encanto muy diferente del resto de esta lista. Hay un detalle importante. El Kingswood Estate era una de las wagons más lujosas y sofisticadas de Chevrolet, incluyendo enormes interiores, múltiples filas de asientos y un nivel de comodidad absurdamente alto para la época. Pero aún así, seguía teniendo mucha presencia visual, especialmente por cómo combinaba tamaño y elegancia. Debajo del capó podía recibir enormes motores V8 Chevrolet, incluyendo opciones Big Block extremadamente potentes para una wagon familiar. Y eso hacía todavía más absurda toda la experiencia. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Chevrolet Kingswood Estate bien conservada puede superar fácilmente los $60,000, dependiendo de la configuración y originalidad. 1958 Oldsmobile Fiesta. Esta wagon parece una mezcla entre un coche de lujo y una nave espacial. Y honestamente,
Eso es exactamente lo que la hace tan increíble. Porque a finales de los años 50, los fabricantes americanos prácticamente habían perdido el miedo al diseño. Las aletas crecían cada año, los cromados parecían infinitos, y algunos coches empezaban a parecer completamente irreales. Y el Fiesta Wagon quizás sea uno de los mejores ejemplos de eso. Imagina el impacto. Una wagon enorme, bajísima, llena de detalles futuristas, con una presencia visual que parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción de los años 50. Y aún así, seguía siendo elegante, porque el Fiesta consigue algo muy difícil: ser exagerado, sin dejar de verse hermoso. Las gigantescas aletas traseras, el frontal extremadamente cromado, la carrocería larga y baja, todo parece diseñado para llamar atención. Y honestamente, funciona perfectamente. Hay un detalle importante. El Fiesta Wagon era una de las wagons más exclusivas y sofisticadas de Oldsmobile, compartiendo mucho de su diseño y lujo con los modelos premium de la marca. Y eso ayudaba a darle una personalidad mucho más refinada que muchas wagons familiares tradicionales. Debajo del capó podía recibir enormes motores Rocket V8, haciendo que este gigantesco coche no solo tuviera presencia, sino también mucha potencia para la época. Cuando miras su valor actual, una Oldsmobile Fiesta Wagon de 1958 puede superar fácilmente los $80,000 dependiendo del estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué estilo de wagon te parece más increíble hasta ahora? ¿Las más elegantes como la Nomad? ¿O estas gigantescas wagons futuristas llenas de cromados y presencia? Te leo en los comentarios. 1968 a 1970, Buick Sport Wagon. Esta wagon no parece un coche familiar tradicional. Parece un gran turismo disfrazado de wagon. Y honestamente, eso es exactamente lo que la hace tan especial. Una wagon baja, elegante, extremadamente equilibrada, con una silueta que parecía mucho más deportiva de lo que cualquiera esperaba de un coche familiar. Y ahí está exactamente la magia del Sport Wagon. Porque este coche no depende de exageraciones visuales. Depende de proporción. La carrocería larga, la postura baja, las líneas suaves y sofisticadas, todo transmite elegancia americana clásica. Pero hay un detalle que cambia completamente el coche. El famoso techo Vista Cruiser. Esas enormes ventanas elevadas sobre la segunda fila daban al interior una sensación mucho más abierta y futurista, además de crear una identidad visual única. Y honestamente, eso hacía que esta wagon pareciera mucho más especial que cualquier rival de la época. Debajo del capó, el Sport Wagon podía recibir grandes motores Buick V8, entregando mucha más fuerza de la que la mayoría esperaba de una wagon elegante y familiar. Y eso ayudaba todavía más a su personalidad, porque este coche parecía refinado, pero todavía tenía alma americana. Cuando miras el diseño lateral, todo parece increíblemente armonioso. Y quizá por eso esta wagon envejeció tan bien, porque no parece exagerada, parece sofisticada. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Buick Sport Wagon bien conservada puede superar fácilmente los $50,000 dependiendo de la configuración y originalidad. 1960 Plymouth Fury Suburban. Esta wagon parece un cohete de los años 60 sobre ruedas. Y honestamente, muy pocos coches americanos transmiten tanta personalidad visual como este. Porque el Fury Suburban pertenece a una época donde los fabricantes americanos estaban completamente obsesionados con el futuro. Aletas enormes, diseños inspirados en aviones, mucho cromado, formas exageradas, y Plymouth llevó todo eso al extremo. El resultado fue esta wagon, larga, bajísima, agresiva, con una silueta que parece salida directamente de una película de ciencia ficción antigua. Y ahí está exactamente lo que la hace tan especial. Porque este coche no intenta parecer discreto. Quiere llamar la atención. Las enormes aletas traseras, el frontal agresivo, las líneas afiladas y la gigantesca cantidad de detalles cromados. Todo parece diseñado para impresionar. Y honestamente, todavía funciona hoy. Debajo del capó, el Fury Suburban podía recibir enormes motores V8 Mopar, entregando mucha más potencia de la que la mayoría esperaba al mirar una wagon familiar. Y eso hacía el coche todavía más interesante, porque detrás de toda aquella estética futurista, seguía existiendo un enorme coche americano lleno de fuerza. Cuando miras el interior, la sensación continúa. Paneles enormes, mucho cromado,
volante futurista. Todo parece venir de otra era. Una era donde los coches necesitaban parecer el futuro. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Plymouth Fury Suburban de 1960 puede superar fácilmente los $70,000 dependiendo de la originalidad y estado. 1957 Mercury Turnpike Cruiser. Esta wagon parece un experimento americano que de alguna forma terminó llegando a producción. Y honestamente, eso es exactamente lo que la hace tan fascinante. Porque mientras otras wagons de la época intentaban verse elegantes o deportivas, la Turnpike Cruiser Wagon quería parecer el futuro. Literalmente. Imagina la escena. Estados Unidos completamente obsesionado con aviones, cohetes, autopistas futuristas y fabricantes intentando transformar toda esa imaginación en coches reales. Y Mercury llevó esa idea muchísimo más lejos que la mayoría. El resultado fue esta locura. Una wagon gigantesca, llena de curvas extrañas, detalles cromados por todas partes, y soluciones de diseño que todavía hoy parecen absurdamente futuristas. Y ahí está exactamente la gracia del coche. Porque la Turnpike Cruiser no parece una wagon convencional. Parece un concept car escapando de un salón del automóvil de los años 50. El parabrisas panorámico, las enormes aletas, la línea del techo flotante, los detalles cromados alrededor de las ventanas, todo parece exagerado, pero de una forma muy intencional. Debajo del capó, enormes motores V8 Mercury daban a la wagon mucha más potencia de la que su apariencia casi caricaturesca hacía imaginar. Y eso volvía toda la experiencia todavía más absurda. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Mercury Turnpike Cruiser Wagon puede superar fácilmente los $80,000, dependiendo de la originalidad y estado. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué tipo de wagon clásica te parece más interesante? ¿Las elegantes y refinadas? ¿O estas wagons futuristas completamente fuera de control? Te leo en los comentarios. 1969 Ford Country Squire. Esta wagon no intenta parecer deportiva, y justamente por eso tiene tanto encanto. Porque el Country Squire representa una idea muy específica del lujo americano. Una época donde un coche familiar todavía podía transmitir elegancia, presencia y una sensación de grandeza que hoy prácticamente ya no existe. Y honestamente, muy pocas wagons consiguen verse tan cinematográficas como esta. Imagina la escena. Finales de los años 60. Enormes carreteras americanas. Viajes familiares interminables. Moteles de carretera. Estaciones de servicio iluminadas de noche. Y en medio de todo eso, aparece esta gigantesca wagon con paneles de madera laterales. Y automáticamente parece parte de una película. Hay un detalle importante. El Country Squire fue durante años una de las wagons más lujosas y emblemáticas de Ford, convirtiéndose prácticamente en un símbolo de la familia americana de clase alta durante los años 60 y 70. Y eso ayudó a transformar el coche en un ícono cultural. Debajo del capó, enormes motores Ford V8 daban a esta wagon mucha más fuerza de la que su apariencia tranquila hacía imaginar. Y eso volvía el coche todavía más interesante. Porque detrás de toda aquella elegancia relajada, seguía existiendo un enorme automóvil americano clásico. Cuando miras el interior, todo continúa exactamente igual. Asientos enormes, mucho espacio, detalles cromados, paneles de madera. Todo parece pensado para comodidad absoluta. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Country Squire bien conservado puede superar fácilmente los $50,000 dependiendo de la configuración y originalidad. 1955 Pontiac Safari. Esta wagon parece demasiado elegante para ser un coche familiar. Y honestamente, esa es exactamente la razón por la que todavía resulta tan especial hoy. Porque el Pontiac Safari representa uno de los momentos donde las wagons americanas dejaron de parecer solamente prácticas y empezaron a parecer auténticos coches de lujo. Imagina el contexto. Finales de los años 50. Pontiac viviendo una de las fases más fuertes de diseño de toda su historia, creando coches cada vez más bajos, más agresivos y más llenos de personalidad. Y el Safari llevó todo eso al mundo de las wagons. El resultado fue este. Una wagon enorme, sofisticada, extremadamente llamativa, con líneas que parecían mucho más cercanas a un coupé de lujo que a un coche familiar tradicional. Y ahí está exactamente la magia del Safari. ¿Por qué este coche no transmite practicidad? Transmite presencia.
las enormes aletas traseras, la gigantesca parrilla cromada, las líneas bajas y fluidas, y la enorme cantidad de detalles visuales, todo parece diseñado para llamar atención. Pero a diferencia de otros coches exagerados de finales de los años 50, el Safari todavía consigue verse elegante. Y honestamente, eso es muy difícil de lograr. Debajo del capó, enormes motores Pontiac V8 daban al Safari mucha más fuerza de la que su apariencia refinada hacía imaginar. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Una Pontiac Safari de 1958 puede superar fácilmente los $90,000 dependiendo del estado y originalidad. Y cuando miras todas estas wagons juntas, empiezas a entender algo muy curioso sobre los coches americanos clásicos. Hubo una época donde incluso un coche familiar podía tener presencia de verdad, porque estas wagons no fueron diseñadas únicamente para llevar maletas o niños, fueron diseñadas para impresionar. Ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue la wagon más sexy y elegante de todo el video para ti? La que todavía hoy seguirías mirando en un estacionamiento. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver el lado completamente opuesto de estas wagons clásicas, tienes que ver este video sobre las wagons más rápidas de los años 50, porque algunas de ellas no solo parecían increíbles, también eran absurdamente rápidas. Nos vemos en el próximo video.